Mandamientos. ¿Quién presenta este espacio? La revista Bases presenta el siguiente espacio y auspicia el diálogo y el debate para el largo plazo en la Argentina. Muy bien, y nos acompaña Néstor Arcuri, que es licenciado en Economía de la Universidad de Salvador, máster en Administración de la Escuela Superior de Economía y Administración de Empresas de SADE, es director del Centro de Negocios y también, obviamente, miembro fundador y vocal de la Fundación Norte y Sur. Néstor, bienvenido, un gusto que estés con nosotros y muchas gracias por la paciencia. Gracias, buenas tardes, un placer estar acá. Bueno, se ha quedado un ratito desde temprano, lo tenemos, pero bueno, en la dinámica de la información hemos logrado tomarnos estos 5 minutos para hablar un poquito del largo plazo. Y para hablar de la moral, un economista que venga a hablar de moral, Néstor. Bueno, el tema es que cuando en la Fundación nos ponemos a hablar del largo plazo, empezamos a hablar de los proyectos sectoriales, analizamos sector energético, sector industrial, sector agropecuario, pero todo confluye en que lo que necesitamos es corregir lo que viene antes de todo eso, que es un poco la organización institucional o reorganización institucional del país, habida cuenta que todos los temas de largo plazo nos han hecho ir diluyendo o destruyendo toda la organización nacional. Vos planteás que prácticamente los argentinos necesitamos establecer una especie de 10 mandamientos, empezar de nuevo, barajar y dar de nuevo. Digamos. Bueno, en realidad cuando empezamos a pensar en esto tomamos la figura de los 10 mandamientos, porque cuando Moisés bajó con la famosa tabla, sí, el pueblo judío estaba desintegrándose y peleándose entre ellos, y eso permitió de alguna manera organizarse y llegar a la tierra prometida. Esa figura tenía dos cosas interesantes. Primero, el tema de contar con un marco de cosas, de leyes o principios que ordenaran todo, pero lo más importante también eran bastante sencillos. O sea, las cosas básicas no son las cosas más sofisticadas ni más complicadas. Nosotros, por ejemplo... Pero la verdad que los 10 mandamientos se puede decir que tenían una mirada de largo plazo. Absolutamente. Y vaya si lo lograron, ¿no es cierto? Por supuesto. Y creo que a nivel país nosotros también deberíamos definir nuestros 10 principios, mandamientos básicos, y donde nosotros ponemos como primero el respetar la Constitución. Nosotros cuando estudiamos en el colegio instrucción cívica, la Constitución era y sigue siendo la Carta Magna. Y hoy hablamos de la Constitución como si fuera algo que se puede cambiar, negociar. Entonces, a partir de ahí, yo creo que nosotros tenemos que construir o reorganizar la sociedad en base a 10 principios, y que paradójicamente muy interesante, porque muchos de estos 10 principios que nombramos acá fueron muchas de las cosas que se reclamaron en la marcha del otro día. Y que estaban en los 10 mandamientos. No robar, por ejemplo. No robar, por ejemplo, donde acá ponemos derechos y obligaciones. Uno como ciudadano tiene que tener derechos, pero también tiene que tener obligaciones. La honestidad, la honradez. Antes, para conseguir un trabajo, uno tenía que presentar un currículum, y en ese currículum no tenía que tener muchas manchas, digamos. O sea, hoy en día pareciera que eso no es importante. Cualquier funcionario público no necesita explicar mucho su pasado para conseguir un puesto. Otro tema importantísimo, muy reclamado el otro día, la independencia de los poderes. Lo que garantiza la convivencia ciudadana es precisamente que yo sé que hay un Congreso que va a emitir leyes, que la justicia es la que va a hacer que se cumplan, y un gobierno que va a ejecutar. Entonces, podemos proyectar muchas cosas a nivel económico, programas de inversiones, programas de desarrollo, pero si no nos organizamos, otro tema importante, la seguridad jurídica. La seguridad jurídica para el largo plazo tiene que ser un bien absolutamente esencial. Libertad de prensa, libertad de expresión y libertad de circulación, como lo dice la Constitución. Y el cepo cambiario, ¿es o no una restricción a la libertad de circulación? En definitiva, mirando el largo plazo, parecería que al hablar de economía, la Argentina lo que requiere es, en definitiva, barajar y dar de nuevo, ir a las cuestiones más básicas y casi más obvias de la organización de una sociedad, donde ninguno de estos 10 mandamientos
que estás proponiendo, Néstor, está la cuestión económica. Son todas cuestiones de la vida en sociedad, ni más ni menos. Que creo que como economistas de nada sirve que tengamos grandes planes, grandes proyectos, si realmente no cumplimos alguna de estas cosas, que son las que en definitiva van a permitir que los proyectos se lleven a cabo. Claro, parecen obviedades, ¿no es cierto? Parecen que nos tomamos 5 minutos para hablar del largo plazo y uno dice, pero son cuestiones tan obvias. Es que semejantes obviedades que no se cumplen revelan a dónde estamos parados, ¿no es cierto? Que en algún momento vamos a tener que enfrentarlos. Néstor, un gusto que hayas estado con nosotros. Néstor Arcuri. Muchas gracias. Ha sido protagonista del espacio de esta semana, presentado por la Fundación Norte y Sur y la revista Bases, precisamente donde nos tomamos 5 minutos para hablar del largo plazo. Para comunicarse y suscribirse a la revista Bases es muy fácil. Hay que ingresar en este espacio web y en este correo electrónico bases@Fundación Norte y Sur con 2 Ns, fundacionnorteysur.org.ar.